Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario pueden escucharnos, leernos, vernos. Llegamos a nuestro, déjenme lo digo de atrás hacia adelante, estamos nos queda un domingo más de tiempo ordinario y después empezaremos ya nuestro tiempo de Adviento. Estamos 7 de febrero, estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario. Tendremos el próximo 14 de febrero el sexto domingo y después tendremos el miércoles 17 de febrero, empezará nuestro tiempo de Adviento. Las lecturas de hoy nos van a llevar por dos temas fundamentales: la oración, este diálogo con Dios, y la acción, la predicación. Y creo que va a haber una profundidad muy grande. Ojalá que tenga esta profundidad para ustedes. Sin más, vamos a comenzar como cada domingo con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como cada domingo hacemos nuestra oración de FEF, recordando para los que no son del movimiento, les cuento un poco la historia, haciendo una pausa en nuestra oración. Familia Educada en la Fe es un movimiento con más de 50 años, inicia en la Ciudad de México, y al final del día, bueno, es un movimiento que tiene su carisma en, para y por la familia. Y bueno, yo llevo formándome en este movimiento 38 años, por eso es que pertenezco a Familia Educada en la Fe y por eso es de que siempre ocupo esta oración para iniciar. Entonces, continuamos con la oración del movimiento. Bendito sea Señor Jesús por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad dulces cantos. Amén. Bien, déjenme, llegamos directo al tema de la materia. Insisto, para aquellos que nos ven fuera de la República Mexicana, en México acaba de salir un resultado que no es muy diverso de lo que vemos en el resto de América Latina y en el mundo, que es la población que se declara católica, ¿no? Déjenme les leo algunos datos que resultaron del censo que se hizo en 2020 en México, la República Mexicana. Dice, en 1950, el 98% de la población en México se declaraba católica. Es decir, hace 70 años, 98% de la población se declaraba católica. Para 2020, México cuenta con una población de 126 millones de habitantes. Los católicos son el 77.7% de la población, es decir, de ese 98 a 70 años hemos bajado 21% a un 71% y hoy somos 98 millones de mexicanos. Ahora, en el censo de 2010, los católicos suponían 93 millones, es decir, ya no hace 70 años, de hace 10 años a la fecha hemos descendido en porcentaje un 5%. En cantidad sí somos más, somos 5 millones más de católicos, pero hemos disminuido un 5% de la población desde entonces. Voy a poner una gráfica en el sitio de catecismo.blog sobre esto y para que ustedes puedan tener más información. Pero esto, insisto, no es nada nuevo y no es nada distinto de lo que ustedes pueden ver en otros países, en otras latitudes. Ahora, fíjense un número importante. En 2010, quien declaraba no tener una religión era un 4.7% de la población. Para este 2020, quien declara no tener una religión es el 8.1% de la población. Es decir, si buscamos ese 5% que perdimos, en muchas ocasiones no lo estamos perdiendo
por otras religiones, no lo estamos perdiendo por otras creencias religiosas, lo estamos perdiendo por la gente que simplemente dice no creo en nada, ¿no? En la página de web Desde la Fe, también dejo la liga en el sitio de catecismo.blog, se menciona el punto fundamental de esta crisis, y lo voy a leer tal cual de esta página Desde la Fe. Prevalece en México, e insisto, creo que esto aplica para todo el mundo, una práctica religiosa sincera, pero insuficiente, apoyada más en las tradiciones que en la experiencia personal de fe. Hace algunas semanas hice y subí al sitio de catecismo.blog una conferencia que di sobre los elementos que nos faltan para ser católicos ejemplares. Parece que queda perfecto a este punto que está saliendo ahora. Y tenemos que trabajar como cristianos en esto. Tenemos que trabajar y no en nuestro nicho, no en nuestro, yo solamente lo hago para mi hijo, para mi hija. No, nuestra responsabilidad es el prójimo, es el de enfrente. Así como tal vez yo estoy trabajando para ti, yo te pido que tú trabajes para mí, en el sentido de no para mí, para mi esposa, para mis hijos. Porque al final del día probablemente, y no es probablemente, en muchas ocasiones nadie es profeta en su tierra. Y por más que yo predique, yo diga y yo haga, probablemente a mí no me escuchen, pero a ti sí. Entonces tú tienes la obligación, como la tengo yo, y hoy lo va a decir San Pablo muy claramente en la segunda lectura, tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Para hablar del tema del día de hoy en el mensaje, quiero tomar el 875 del Catecismo de la Iglesia Católica. Me parece importante rescatar de este 875 del Catecismo de la Iglesia Católica puntos importantes. Son 6 puntos y solamente el artículo es más amplio, el 875, pero voy a tomar solamente 6 puntos. Número 1, dice: nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí misma el Evangelio. Ok, es decir, la fuente del Evangelio no soy yo y por lo tanto yo no me la puedo predicar a mí mismo. ¿Ok? Fíjense con lo que continúa, como que nos pone los dos primeros puntos, número 875 al catecismo. Pone ese y como que lo dejo en pausa, ¿no? Nadie, ningún individuo, ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí misma el Evangelio, ¿no? No es este proceso egoísta de ir y venir hacia adentro. No. Habla mucho más de un proceso lógico, natural, de decir, tengo que buscar fuera de mí este mensaje, esta buena nueva que es el Evangelio. Ok. Lo deja en pausa allí 875. Se viene al segundo punto. Dice, la fe viene de la predicación. Y eso también está tomado del libro de la carta de San Pablo a los romanos. ¿Okay? Entonces es importante esto. La fe viene de la predicación. Porque esto es importantísimo. Voy a repetir la frase y luego conecto con lo que les mencionaba de este sitio Desde la Fe, lo que decía. La fe viene de la predicación. Y lo que dijo este sitio Desde la Fe me parece excelente sobre el tema del censo y de la pérdida de cristianos, de católicos. Dice, apoyada más en las tradiciones, nuestra fe está más apoyada en las tradiciones que en la experiencia personal de fe. No estamos teniendo experiencias personales de fe porque nos está haciendo falta predicadores con fuerza. Y no solamente, cuando digo predicadores, no digo predicadores solamente de palabra, predicadores de hechos, predicadores de acciones, predicadores de ejemplo, ¿no? Tengo aquí un par de libros que no quiero dejar pasar porque gran parte de lo que yo ocupo, los dos son de Salvador Gómez, un predicador católico extraordinario. Si pueden buscar, son libros. Miren, yo compré este primero, el de formación de predicadores, el número 1, en la librería parroquial y me costó, aquí en la Ciudad de México, me costó 50 pesos. Y no tengo aquí el segundo, pero Salvador Gómez, por ejemplo, tiene un canal en YouTube que les recomiendo, es extraordinario, constantemente está dando estos tips. Y aquí vienen, cuando de pronto decimos ¿por qué yo no estoy siendo predicador? Bueno, porque ¿cómo me estoy formando? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, vuelvo al 875 del Catecismo de la Iglesia Católica. Número 1, nadie obtiene el Evangelio de sí mismo, es decir, no es este proceso de introspección. Lo logro con un proceso, de hecho, de extrovertirme y obtener esa buena nueva del otro.
Ok, pero ¿quién es el otro? El otro tiene que ser alguien que predique el Evangelio. Por eso vivimos muchas veces en comunidad, por eso en muchos de nuestros movimientos religiosos tenemos que buscar esta ayuda del de enfrente, porque yo solo no puedo estar consumiéndome o no puedo sacarle todo el jugo, todo el provecho al Evangelio. Segundo punto, dice San Pablo en la carta a los Romanos, la fe viene de la predicación. Tercer punto de este 875 del Catecismo. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. Todo esto nos está diciendo, hay alguien más que nos da este mandato. Y ahí viene el cuarto punto. El enviado del Señor, que podemos ser tú o yo, debemos ser tú y yo. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. No como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Hay un concepto que me fascina, me encanta, que es la razón por la que el sacerdote se reviste para la misa, que es en latín in persona Christi. Yo no estoy hablando aquí con ustedes para mí. No estoy hablando de mí, estoy hablando de alguien más y entonces únicamente soy un transmisor de un mensaje, de una obligación que siento en lo más interior de mí, pedida por Dios, iluminada por el Espíritu Santo, para hablar de su Hijo, de Jesucristo nuestro Señor. Quinto punto, nadie puede conferirse a sí misma la gracia, ella debe de ser dada y ofrecida. Yo no es que diga, es que como yo he estudiado mucho, como yo he leído mucho, yo tengo ese poder. Eso es una gracia. Dios me dio una gracia de o comunicar con la palabra su voluntad. Habrá otros que será a través de la oración, habrá otros que será a través del ejemplo, habrá otros que será a través de las obras de caridad, habrá otros que será a través del apostolado, pero es una predicación, estoy anunciando que mi vida ya no puede ser la misma, de lo que hablábamos hace 8 días, de la metanoia, se transformó, tuvo que ir más allá porque no es suficiente con lo que tenía yo previamente. Último punto que voy a comentar hoy, el número 875 es un poco más amplio, dice, eso supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. Y lo vamos a ver hoy en el caso de la segunda lectura. Tenemos que vivir esto como un ministerio. Y la palabra ministerio contempla dentro del ministerio un misterio. ¿Por qué Dios me dio a mí la capacidad de hablar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dio a ti, hermano, la capacidad de dar el ejemplo? ¿Por qué te dio a ti la capacidad de ser piadoso? ¿Por qué te dio a ti la capacidad de hacer oración de una forma más profunda? Es un misterio. Y en ese misterio tengo que ponerme en las manos de Dios y decir, ¿esto es tu plan? ¿Esto es lo que tú quieres? Ahí me sigo. Concluyo el mensaje con esto. Si no predicamos como esperamos que nuestro país, nuestra comunidad, nuestros jóvenes puedan recibir la fe, ¿cómo esperamos que lo hagan? Déjenme hago una pausa aquí. He estado en las últimas semanas, en 3 semanas, los domingos únicamente me dedico a grabar con ustedes este video, pero en 3 semanas he estado publicando un tema basado en un libro y hago la mención porque alguien me hizo la corrección muy correcto de que no debo de tomar esto como si fuera mi contenido. Estoy ocupando este libro que está en inglés que se llama Bebiendo con los Santos para tomar algunas de las ideas, algunas las estoy tomando de este libro, otras las estoy tomando de este libro y otro estoy haciendo mi propia investigación en internet y en algunos otros libros que tengo. Pero en particular este está haciendo una cosa bellísima, que es hacer recomendaciones justamente de cada santo y alguna recomendación de una bebida. El libro es de Michael P. Foley. Si lo pueden comprar, si lo pueden adquirir, créanme, es una joya porque además de estar muy bellamente escrito, tristemente insisto, está en inglés, pero viene una recomendación de una bebida, ¿no? De una bebida alcohólica. Entonces, qué bonito que podamos hacer de pronto combinar esto que veníamos aquí. No debo de predicarle al otro bajo mis términos, debo de predicarle al otro bajo sus conocimientos, bajo su know-how. Aquí queda algo claro y me encanta. El obispo Brown habla mucho de esto. El obispo Brown, por cierto, hoy tengo la Biblia del obispo Brown aquí al lado mío. No le predico en su formato de entender, en su entendimiento, pero siempre en términos de llevarlos a Cristo, no de yo hacerlo lo que Él quiera. No. Cristo abre las puertas, pero siempre dice, pero si entras, entras en mis términos. Pongo este ejemplo muy bello de todos los frailes y todos los monjes que llegaron a México y los sacerdotes que llegaron a México durante la época de la colonia.
se dieron cuenta que ocupando la metodología típica que ocupaban en España, ocupaban en Europa, no iban a poder catequizar. Entonces, ¿qué hacen? Hay que ocupar modelos locales. La mejor evangelizadora es la Virgen de Guadalupe, nuestra morenita. ¿Por qué nuestra morenita es? Porque ¿qué hace ella? No se presenta como los españoles, no se presenta blanca, no se presenta con una gran altura, no se presenta con una vestimenta española. No, no, ¿qué hace? Se presenta en los términos del pueblo americano, del pueblo mexicano, con una tez morena, se presenta con vestidura local, se presenta con símbolos que la gente latinoamericana, mexicana en particular, entendían con claridad. Nuestra predicación tiene que ser entendiendo el contexto del otro. Hay un concepto que el padre Carlos Cardona bellamente me introdujo hace unos 20 años, que era el yosotros. Es decir, yo encuentro sentido en el otro. Mi predicación no es para mí. Claramente que en el proceso de que yo comunico su palabra, yo me quedo lleno de Dios. Pero el fin último de mi predicación es el otro. Entonces no tengo que enfocarme en pensar en qué quiero decir yo. No, no. ¿Qué necesita escuchar el otro? ¿Qué necesita sentir el otro? Y por ahí es donde tengo que voltear y cambiar esto que dice la página Desde la Fe. Tengo que hacer que la experiencia de fe sea personal. Lo que decía San Juan Pablo II. Nos hace falta un encuentro personal con Cristo resucitado. Los que hayan podido vivir un retiro, los que hayan podido ir a un retiro estilo de Maús, o hayan podido vivir un encuentro cristiano, católico, normalmente sabemos lo que eso significa. Cuando estamos en la hora santa y tengo un encuentro personal, o en algún momento de mi retiro, tengo un encuentro personal. Ya no es el encuentro, ya no es la rutina o la metodología de mi abuelita, de mi tía, de mi mamá. No, no, es mía, es personal. Yo tuve un encuentro personal. Eso nos marca, ¿no? Me encantó, durante la semana me compartió mi cuñada una foto de su Biblia, y toda su Biblia con apuntes, ¿no? Y uno dice, casi como que dirá sacrilegio. No, no, porque está haciendo que esa Biblia sea suya, es suya. ¿Qué estás haciendo para que la relación con Dios sea tuya? No la de alguien más, es tuya. Tuya, algo que haga única tu relación con Dios. Sin más, déjenme pasamos a nuestras lecturas de este domingo. La primera lectura es fuerte, es tomada del libro de Job. Ok, déjenme les platico un poco del libro de Job. El libro de Job es uno de los primeros libros, de hecho se cree que se escribió previo al Génesis, es decir, y ahí existen algunos que dicen que probablemente lo escribió hasta el mismo Moisés, pero por los años de la escritura se calcula hace 3.400 años de hoy, es decir, 1.400 años antes de Cristo. Esto es fuerte, porque toca Job. Si alguien tiene la oportunidad, es un libro largo, más de 40 capítulos. Si tienen la oportunidad de leer el libro de Job, lo que van a encontrar es esta pregunta fundamental. ¿Por qué, si Dios es bueno? ¿Por qué, si Dios es omnipotente, omnisapiente, todo bondad, todo belleza? ¿Por qué permite el mal? Y por eso el libro de Job es uno de los primeros libros escritos de la Biblia, porque ese es uno de los problemas fundamentales que nos presentamos todos los que creemos en Dios. ¿Por qué en toda su providencia permite el mal? No daré la respuesta porque justo di una conferencia que voy a compartir aquí en el sitio de catecismo.blog en los próximos días, explicando por qué Dios permite el mal, ¿no? Es decir, de dónde proviene esta preocupación muy grande que tenemos todos los seres humanos, y es una preocupación legítima, válida y extraordinaria que la tengamos. Y es justo donde nos lleva la lectura del día de hoy. Job está teniendo un diálogo con Dios. Un poco, y podríamos decir hasta un reclamo con Dios. Pero lo está teniendo. Es muy feo en una pareja, ¿no? Yo en algún momento he ido a terapia de pareja, y las terapeutas de pareja siempre te lo van a decir, es peor la indiferencia al pleito. Cuando todavía hay esta discusión, este pleito, significa que tengo un interés y o de convencer al otro y o de encontrar un punto medio. Cuando hay una indiferencia, ya ni siquiera nos hablamos. Entonces, de lo que hoy está hablando Job es que hay un diálogo con Dios. Tiene esperanza de que va a llegar un punto no es un punto medio, aquí sí hay que entender esto. No hay un punto medio. El punto real, el punto profundo es: estoy en contacto, estoy en relación con Dios. Y me voy a quedar solo con una frase que está al principio de la lectura de Job. La vida del hombre en la tierra
es como un servicio militar. ¿Qué involucra un servicio militar? ¿Es obligatorio? ¿O habla de una madurez? ¿Cuándo hacemos el servicio militar en México? Cuando somos mayores de edad. Nos está hablando de que ya estoy maduro. Entonces, la vida del hombre, no del niño. Fíjense cómo no está hablando de un niño, está hablando de un hombre. Es aquel que toma un servicio militar. ¿Y entonces qué involucra? Bueno, orden, reglas y particularmente en el tema militar, obedecer a alguien superior, en este caso, a Dios. Tomen solo esa frase del texto de Job. El resto de la lectura es bellísima porque nos podemos sentir muy adaptados. Claro, Dios sí, y nosotros de pronto puede ser que no estemos sincronizados y de pronto no me lleve bien con Él. Sí, es válido, es completamente válido. Eso involucra que tenga una relación con Él. Válido no sería que no le reclame nada. Bueno, sí, no. Eso no es una relación, eso es simplemente subyugarme sin llevarme con Él, ¿no? Por eso Jesucristo dice, por eso ya les llamo amigos. El amigo dialoga, con el amigo te puedes molestar, válido, pero involucra que hay una relación. ¿Okay? Eso me lleva a dos puntos, como se los mencionaba, hay una obligación por cumplir y nuestra vida tiene alguien más que lo ha diseñado. Por lo tanto, nos debemos de llevar dos preguntas de esta primera lectura. ¿Cuánto de mis obligaciones dadas por Dios? Punto primero, conozco. Punto segundo, ejecuto. Punto tercero, cumplo. Punto cuarto, mejoro cada día. Me voy a la segunda pregunta derivada de esta primera lectura. ¿Qué tanto le pido a Dios claridad, sabiduría para entender su plan para mi vida, para la vida de mi familia, para mi trabajo, para mis hijos, para mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto le digo, oye Señor, cuál es tu plan? Si yo soy un militar, si yo soy un cabo de Dios, yo me volteo y le digo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu plan? Yo sigo tu plan. Yo sé que tú tienes mayor sabiduría, vamos a hablar ahorita en el Salmo, que yo. Te sigo. Dime, ¿por dónde? Entonces repito estas dos preguntas. ¿Cuánto de mis obligaciones dadas por Dios conozco, ejecuto, cumplo y mejoro? Y la segunda, ¿qué tanto le pido a Dios claridad para entender su plan para mi vida, la vida de mi familia, mis amigos, mi trabajo, etcétera, etcétera? Okay. Con esos ojos, déjenos ahí en pausa, vamos a poder entender la segunda lectura. Pasamos solo por un segundo por nuestro salmo de este domingo. En este salmo de este domingo, el salmista nos va llevando como por pedacitos, como si fuera un rompecabezas. Si lo leen de corrido el salmo, créanme, no le van a sacar todo el jugo. Tiene piezas aisladas que cuando las logro juntar, son 3 piezas principales, van a ver todo el sabor que tiene. ¿Ok? Entonces, déjenme tomo primera parte del primer párrafo. El Señor ha reconstruido, y ahí dice a Jerusalén, pero cambia a Jerusalén por, voy a decirlo en mí, el Señor ha reconstruido a Juan Carlos. ¿Qué involucra esto? Que hubo una oración como la de la primera lectura, la de Job, hasta de reclamo, y el Señor te hace esta metanoia de la que yo platicaba con ustedes hace 8 días, esta transformación, esta reconstrucción. Dice, ok, ¿tú querías esto? Esto eras tú de niño. De niño tú decidías qué hacer, se lo dice a San Pedro, Jesús. De niño tú decidías a dónde ir y de joven tú decidías qué. Pero ya eres un hombre y te tengo que reconstruir, te tengo que reconfigurar. Hay muchas veces que la vida nos ha golpeado, destruido. Jesucristo te dice, bueno, Dios Padre te dice, yo te voy a reconstruir. Primer punto. Segundo, el Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. ¿Qué corazones cura Dios? Solo los quebrantados. Es válido. De hecho, eso es lo que quiere Dios, que tú llegues con tus problemas y le digas, estoy deshecho. ¿Cuántos de nosotros hoy día nos decimos, estoy harto de estar encerrado en mi casa, estoy conflictuado con todo este tema de la pandemia, estoy preocupado por mis problemas familiares? Muy bien, esa es la materia prima con la que Dios puede trabajar. Véanlo, dice, el Señor sana los corazones quebrantados. Si tu corazón no está quebrantado, el Señor no puede ayudarte. ¿Por qué? Porque tú eres tan perfecto, tú eres tan bueno, que no necesita arreglarte. ¿Y con qué termina este párrafo? Humilla hasta el polvo a los malvados. No dejes que te humille el Señor.
Al contrario, dile, Señor, tengo un montón de carencias, un montón de necesidades. Ayúdame, ayúdame. Conecto entonces primero esa reconstrucción del primer párrafo con este tema de si quieres que te reconstruya, empieza por esta humildad. La que Job nos muestra en la primera lectura. Estoy destruido, estoy deshecho, me la estoy pasando muy mal. Bien, bien. Eso involucra un yo solito, no puedo, necesito que me salves. Tercer párrafo y punto final de este rompecabezas que nos trae el Salmo. Dice, ¿quién tiene mayor sabiduría de Dios que Dios? ¿No? Dando pistas de lo que vimos en Job en la primera lectura, el ser humano no puede entender, y Job no lo entiende, los planes de Dios. Solo debería de aceptarlos, ¿no? Claro, pero hoy día es muy triste porque nuestra mente no nos deja, ¿no? ¿Cómo solamente voy a tener que aceptar algo sin pasarlo por la razón? Ok, déjenme, voy a contestarlo con la razón, ¿eh? Fíjense. Con fe debo de aceptar esto en que Dios permite el mal para obtener un bien mayor. Es básicamente sobre lo que habla Job y sobre lo que nos habla el Salmo, ¿ok? Pero no es confiar únicamente en Dios bajo la fe, sino también podemos meter la razón. Y para eso les dejo de tarea que lean, ya lo había dejado hace 8 días, el 156 del Catecismo de la Iglesia Católica, porque habla justamente sobre este punto. Termina el Salmo con una frase clave: su sabiduría no tiene límites. Y una frase hermosa, dice, Él puede contar el número de estrellas, no solamente es que las pueda contar, llama a cada una por su nombre. Es decir, no creas que a Dios le eres indiferente. No es que, ¿quién eres tú? No, Dios te conoce de forma personal, sabe cada detalle de tu vida y quiere una relación personal contigo, no quiere una relación genérica. No quiere una copia, no quiere una fotocopia de la relación de tu abuelita con él. No, quiere que tú le marques en la Biblia, en esta no, porque créanme que es una chulada de Biblia. No, pero que le marques ¿no? Así, no sé si alcanza a ver, pero mi misal yo lo subrayo, yo lo marco, porque lo hace que sea mío. Así como en Toy Story, cuando el niño le marca en el zapato, este es mío, le pone su nombre, así, ponle tu nombre a tu misal, ponle tu nombre a tu Biblia y hazla tuya. Bueno, porque Dios ya te hizo suyo, te conoce, sabe cada detalle de ti, pero quiere que te relaciones con Él, ¿ok? Con esto leemos la lectura de San Pablo. Seguimos leyendo la carta de San Pablo a los Corintios. Ahora brincamos al capítulo 9. Es una lectura, las lecturas de San Pablo son súper profundas y cuando las leemos muy de rapidito, créanme, no le sacamos el jugo, ¿ok? En este texto, San Pablo pone el punto más crítico de la catequesis, de los que nos dedicamos al tema de la catequesis. Predicar el Evangelio es nuestra obligación. Fíjense cómo no dice es una buena práctica, no dice es parte de tu apostolado, no dice es algo que pues haz de vez en cuando. No, dice que es una obligación. Tu examen de conciencia de la mañana al despertarte y tu examen de conciencia al dormirte tendría que ser ¿qué tanto estoy cumpliendo con el mandato de predicar la palabra de Dios? Del 1 al 10, hoy cómo estuve. ¿Ok? ¿Es el de la noche? Perfecto. Lo hice hoy mal, mañana tengo que darle más duro. Bien. Fíjense, me voy a quedar solo con 2 frases. Esta primera que les decía yo de predicar el Evangelio es nuestra obligación. Y el segundo punto que quiero reflexionar con ustedes es la metodología que San Pablo nos deja en la segunda estrofa de la lectura del día de hoy. Dice, me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Esto involucra que la predicación, ya lo había explicado en el mensaje, no la hacemos en nuestros términos, la hacemos en los términos del otro. Déjenme pongo un ejemplo que me encantó que usó el obispo Barron y justo hoy que se juega el Super Bowl, ¿no? ¿Qué hace el quarterback? Yo le voy a los Broncos de Denver y en particular ha tenido 2 quarterbacks en la historia de los que a mí me han tocado, muy buenos, John Elway y Manning. Y ambos lo que hacían muy bien, particularmente Manning era aún mejor en eso, era leer a la defensiva. Leía a su contrincante y cambiaba la jugada con lo que veía de la defensa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo intento
predicar hoy en la iglesia físicamente, ¿qué creen que va a pasar? No hay nadie. Hoy no va a la iglesia tristemente a tomar catequesis nadie por el tema de la pandemia. ¿Qué tenemos que hacer? Me tengo que mover a estos medios. Y probablemente hoy día yo lo estoy haciendo en YouTube, lo estoy haciendo en el blog, en el sitio de catecismo.blog. Pero alguien de ustedes podría estar haciéndolo en TikTok. Alguien lo podría estar haciendo en Snapchat. Alguien lo podría estar haciendo en su estatus de WhatsApp. Alguien lo podría estar haciendo en su Facebook. Alguien lo podría estar haciendo en su Instagram. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Ahí está su examen de conciencia del primer punto. ¿Cuánto de lo que estoy publicando en mis redes sociales, cuánto de lo que estoy poniendo en mi estatus de WhatsApp, habla de Dios? ¿En cuánto estoy aprovechando ese medio para predicar? ¿Cuánto? ¿Me da vergüenza? Porque ¿qué es lo que dice San Pablo? ¿No? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de ti si no estás anunciando el Evangelio en el formato que lo ven los otros. Hoy probablemente no nos vemos físicamente tanto. Bueno, pues entonces ocupa todos los otros componentes tecnológicos que tenemos. Hoy tenemos esa bendición. San Pablo, ¿qué hubiera hecho? Imagínense, teniendo Facebook, teniendo Instagram, si hubiera tenido todo eso, ¿qué habría hecho San Pablo? Lo que hubiera revolucionado. Bueno, tú hoy día sí lo tienes. Ocúpalo. Bien. Con el Evangelio voy a llegar al cierre de este tema de este domingo, de esta catequesis. El Evangelio de San Marcos nos cuenta, básicamente, y si ustedes lo ven, estamos leyendo el primer capítulo, no hemos pasado del primer capítulo de San Marcos, vamos a leerlo en 3, si tienen su misal, van a ver que son 3 párrafos. El primer párrafo habla sobre la curación de la suegra, el segundo habla de la curación en general y los exorcismos que realiza Jesús, y el tercero habla de la oración de Jesús. Fíjense cómo el Evangelio, en estos 2 bloques, voy a hablar solo del bloque 1 del Evangelio y del 3, habla de lo mismo que habló la primera lectura, el Salmo y la segunda lectura. Oración, predicación. Jesús va aquí al final, el tercer párrafo va a ser la oración, y predica y actúa, porque sus curaciones son una propia prédica. Si tú eres médico y curas, ahí estás predicando, porque estás actuando en persona Cristo, en el poder de Cristo de curar. Muy bien. Entonces, vean cómo tenemos estas 2 imágenes. No puedo salir a predicar si no estoy haciendo oración. No puedo estar orando si no tengo por quién pedir. Porque si yo pido por mí mismo, llega un momento en el cual uno voltea y dice, pues ahora ¿para qué pido? ¿Ahora qué digo? No, siempre hay el tema de decir, tengo que orar por ese hermano que sé que me va a escuchar el día de hoy. Orar y predicar y orar, ¿no? Dirán los monjes, ora et labora, o sea, trabaja y oración, trabajo y oración y predicación. Muy bien. Déjenme tomo del primer punto, que es la parte de la predicación, solamente el versículo del versículo 31 de este primer capítulo de San Marcos. Fíjense qué dice, son 5 pasos la metodología de Jesús. Se acercó, la tomó de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Los primeros 3 puntos, se acerca, lo toma de la mano y lo levanta. Yo soy un espectador. Jesús viene y se acerca. Jesús viene y me toma de la mano. Jesús viene y me levanta. El cuarto es el fruto de este contacto. Se le quitó en ese instante la fiebre. Lo único que queda de tu lado es este quinto punto. Se puso a servirles. La predicación es un servicio, es una obligación, ya lo dijo San Pablo, es una obligación. Tenemos que servir al otro. Si quieres encontrarle sentido a tu vida, ponte al servicio del otro. Sal de tu egoísmo, sal de ti mismo, ponte a servir al otro. Ahí está la salvación. Segundo bloque de este evangelio, que es lo que vemos en el tercer párrafo, que es la parte final de la lectura. Sobre el tercer punto de este evangelio, Marcos nos narra un poco la metodología de Jesús para predicar el evangelio. Es decir, madruga, se despierta temprano, antes que los demás, va a un lugar solitario, hace oración y después va y predica el evangelio. Fíjense, voy a leer el texto. De madrugada se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y después, ¿qué dice? Vamos a los pueblos cercanos a predicar
también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Bellísimo, una metodología que nos deja Jesús perfecta y preciosa. Para la oración de este domingo quiero ocupar una oración de los dominicos, ¿no? Los dominicos, gran parte de su labor es la predicación, y entonces encontré esta oración. Dejo la liga en el sitio de catecismo.blog por si alguien quiere encontrar la liga de los dominicos donde está toda esta oración, y bueno, es una oración bellísima. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, haz que con deseo ardiente me precipite a escuchar la palabra de Dios, y haz que no rechace a los que ya se han acercado. Haz que sepa estar junto a las aguas, no dentro de las aguas de la vanagloria, que suba a la navecilla de la obediencia y que baje a la tierra por la humildad, que lave las redes del deseo de la predicación y de las buenas obras de toda avaricia, de vanagloria y adulación, que sepa repararlas mediante la armonía de las sentencias, que las seque con la claridad, que las recoja por cautela y no por pereza, que no las rasgue por las divisiones. Haz que enseñe a los demás con el ejemplo, que sepa alternar la contemplación y la acción, que sepa conducir a los demás a la profundidad de la contemplación mediante la predicación de la religión. Haz que lance las redes en tu palabra y no en la tiniebla del pecado y de la ignorancia, de tal forma que pueda capturar obras vivas. Que en las aguas de la tribulación pueda llenar mis redes de la abundancia de tu presencia, de tus consuelos, de modo que el alma reviente de admiración y busque ayudar al prójimo, especialmente a los más necesitados. Haz que llene las naves de la obediencia, de paciencia, y que por humildad me postre ante las rodillas de Jesús, y que, una vez arribado de este mundo a la tierra de los vivientes, pueda yo recibir los premios eternos. Amén. Lo dejo en un compromiso, en una reflexión que tiene varias preguntas que ya hice durante esta catequesis y solamente una acción. Primera pregunta: ¿cuántas de mis obligaciones dadas por Dios conozco, ejecuto, cumplo y mejoro? ¿Qué tanto le pido a Dios claridad para entender su plan para mi vida? Tercero, ¿me he dejado tocar por Cristo? Cuarto, ¿he dejado que Dios tome mi mano, como la suegra de Pedro? ¿He permitido que Jesús me levante? Y última, ¿estoy al servicio del Señor? La acción que dejo para este domingo es: pongan una acción práctica todos los días para servir la predicación del Evangelio. Si no estoy poniendo una acción particular práctica diaria, este es el momento. Prepárate. ¿Qué puede ser? Antes de comer con tu familia, lee el Evangelio. Un par de versículos. No te estoy pidiendo que leas un capítulo completo. Y coméntalo con la familia mientras estás comiendo. ¿Qué creen que signifique esto? ¿Alguien quiere hacerlo en sus redes sociales? ¿Alguien lo quiere hacer con la vecina, con la tía, con la prima? Recuerden con la metodología de Jesús. Recuerden la metodología de la Virgen de Guadalupe, en la forma que el otro entienda, en los términos del otro, para conducirlos a Dios. Sin más, los dejo. Que tengan un excelente domingo y que Dios los bendiga.